Vamos a grabar. Muy bien. Vamos a continuar con el segundo punto, que estamos de paso repasando diseño, ¿sí? Entonces, quedamos que con respecto al tiempo de ocurrencia, teníamos que podía ser retrospectivo o prospectivo o retropro, ¿sí? Por otro lado, tenemos el número de mediciones. El número de mediciones podía ser transversal o longitudinal, y ahí me quedé porque estoy preguntando en qué situación están ustedes. ¿Es transversal o longitudinal? A ver qué les parece. Nosotros con Fabi lo estuvimos hablando recién y creemos que lo que hacemos nosotros, que es sobre la adherencia al tratamiento ¿Sí? con fármacos hipertensivos, va a ser transversal porque nosotros a la persona, por lo que teníamos planeado lo que era el diseño, íbamos a preguntarle o entrevistarla una vez. Perfecto. Bien. Una vez. No hacen un seguimiento, ¿sí? Por lo tanto, es Claro. transversal. Vayan tomando nota de cada uno de los aspectos de diseño que les corresponde al estudio de ustedes, ¿sí? Con respecto a el control de variables, si tienen dudas me van frenando y van preguntando, ¿eh? Con respecto al control de variables, tenemos una situación que es netamente observacional, podemos también llamarla no experimental, ¿sí? Donde el investigador no interviene en la variable, sino que simplemente la observa. A su vez, dentro de estos observacionales, después se abren, solo que ahora vamos a, digamos, a plantear este punto nomás, pero puede ser una observacional descriptivo, comparativo, relacional, ¿sí? Por ahora quiero que les quede claro que hay dos situaciones, ¿sí? Una situación en la que como investigador solamente observamos, y la otra situación que es la situación experimental, donde vamos a intervenir sobre alguna de las variables de estudio. Por ejemplo, si nosotros queremos ver el efecto de algún fármaco y a un grupo le damos el fármaco A, al otro grupo le damos el fármaco A también, pero con una alimentación especial, y a otro grupo o el fármaco A también, pero con actividad física. Entonces estamos interviniendo sobre la variable. ¿En qué situación están ustedes? ¿Observacional? O si quieren llamarle no experimental, porque este se suele dividir, ¿sí? O experimental. Mientras van pensando, ya podemos ir redactando. ¿Cómo vamos? ¿En qué situación estamos? Nosotros lo de la adherencia al, Sí. al tratamiento, Sí. creo que sería observacional, pero nosotros vamos a como nuestra investigación sería más que nada comprobar cuál de los 3 fármacos antihipertensivos son los que tienen menos adherencia, algo así sería. Ajá. Porque Es justo decir, tenemos... que además van a comparar situaciones. A ver. Claro, Claro, en realidad es como que nosotros no elegimos un solo fármaco, sino de que Ah, bien. creo que, no me Tienen acuerdo más si de eran 2 uno. o 3
Sí, Claro, pero por el hecho de que como todos tenían efectos adversos distintos, era como que la investigación iba a quedar abierta para que alguien, si después quería continuar con eso, y evaluar esto de que si la adherencia o no también tenía que ver con el tema de los efectos adversos que presentaba y esas cosas. perfecto. Perfecto. Es decir, que en ese caso, es decir, ustedes siguen observando, solo que van a observar más de un medicamento, más de un fármaco. Claro, ¿Sí? Claro. Entonces, luego tendrán que comparar, o sea, observacional, a ver, yo los voy a poner acá, hay distintos tipos, uno es observacional comparativo, ¿sí? El otro es relacional, o sea, cuando se relacionan, o en el caso del asociativo, que acá, salvo dengue, pero no vamos a hacer un estudio asociativo, pero sí puede ser comparativo. Bien, entonces, esto que estamos hablando, que es el segundo punto, ¿cómo lo escribimos? ¿O cómo lo redactamos? Teniendo en cuenta, como dije al principio, los tres aspectos que resumen un diseño. Lo que sí les quiero aclarar que hay algunos objetivos que necesitan distintos tipos de diseño. No siempre, ahora estamos en lo más simple, no siempre podemos desarrollar nuestro plan de acción con un solo tipo de diseño, ¿sí? Pero bueno, en este caso estamos aprendiendo, entonces vamos a caracterizar qué diseño vamos a utilizar en cada caso. ¿Cómo? Escribiendo que en el estudio se aplicará un diseño de tipo, y voy a poner el primer punto, el segundo y el tercero. El primero, decíamos, por ejemplo, epa, mal del pulso hoy, retrospectivo, ¿sí? Transversal. Esta es una manera de escribirlo, hay otras formas. Y no experimental, a veces esto se pone primero, también pueden poner observacional, y en el caso que recién estábamos charlando, comparativo. Entonces ahí queda redactado el segundo ítem de materiales y métodos. ¿Sí? Teniendo en cuenta estos tres aspectos. Preguntas, dudas. Ustedes se dieron cuenta que siempre yo estoy redactando con verbos en tiempo futuro, porque están realizando un proyecto, ¿sí? Eso se va a hacer. Materiales y métodos siempre en el proyecto va en futuro. ¿Preguntas? yo tengo una pregunta. Nosotros ¿Sí? cuando redactemos esto, ¿no? Esta parte, Sí. y pongamos, por ejemplo, cómo va a ser nuestro diseño, vayamos enumerando. Sí. Por ejemplo, cuando pongamos en el tema de los controles de variables, que va a ser en nuestro caso el tipo observacional, ¿justificamos por qué va a ser observacional o ya No, se da por entendido? no, es decir, desde el punto de vista metodológico ya se sabe lo que es un estudio observacional, Ah, ¿sí? ok. O sea que no Sí, estás interviniendo sobre ninguna variable de estudio. ok. O sea, por eso Listo. se suele utilizar estos términos porque son términos metodológicos que tienen que ver con el diseño. ¿Entendido? Sí, Ok. Sí. gracias. Vamos, entonces este es el segundo ítem, tipo de diseño. Recuerden que todo lo que está acá en verde es nada más que la explicación, ¿sí? O sea, ustedes van a poner este subtítulo y van a redactar debajo. Vamos ahora al tercer punto que tiene que ver con la identificación de la población o muestra. Todo esto que yo estoy conversando con ustedes en realidad son todas cosas que ya pueden ir escribiendo. ¿Por qué? Porque ya se fue trabajando. Son temas que ya hemos visto. Los temas
que todavía no se han profundizado, entonces eso lo vamos a dejar en blanco a ese ítem. Bien, identificación entonces de la población o muestra. En ese sentido, vamos a primero a escribir acerca de, que ya lo estuvieron haciendo, acerca de la unidad de observación. Es decir, ustedes ya han definido criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Entonces, ustedes pueden expresar, por ejemplo, si van a trabajar con una población, no importa si, es decir, ahora en este momento si estamos hablando de población o muestra, entonces podemos decir que el grupo de estudio, vamos a llamarle así, porque todavía no sabemos si vamos a trabajar con población o muestra, estará integrado por, pero qué fea me sale la letra, integrado por individuos. A ver, alguno que me diga los criterios de inclusión que pusieron. Individuos que, 2 puntos. Escucho. Ay, yo tendría que abrirlo a nuestro. Ancianos, que es de 65 a 79 años. Espera. Que pueden hacer de las dos formas. O continuamos la oración o se puede colocar individuos que cumplan los siguientes criterios de inclusión. ¿Sí? Y ahí los ponen uno debajo de otro. Pero pueden ser individuos ancianos. Esperen que necesito un poco más de espacio. Vamos a borrar esto y voy a poner una diapositiva en blanco para poder, si me esperan un minutito. Mientras tanto, vayan buscando los criterios de inclusión y exclusión, porque es muy importante expresarlos. Vamos a poner, voy a poner una hojita de Word, a ver, blanca. Perfecto. Este era 3. ¿Están buscando? Ahí va. Entonces, habíamos dicho entonces que lo primero que ustedes tenían que hacer era escribir acerca de la caracterización de la unidad de análisis. Entonces, el grupo de estudio o la población o la muestra, de acuerdo a cómo después ustedes determinen, quedará constituido por recuerden que están definiendo unidades de análisis que cumplan, esta es una manera, con los siguientes criterios de inclusión. Esto lo pueden encontrar de esta forma o como una oración continua como están en los artículos, ¿sí? Entonces pueden poner ancianos, recién me dijeron ancianos, y acá entre paréntesis, ¿qué es un anciano? Tiki tiki, ¿sí? ¿Qué más tiene que tener esa unidad de análisis? Tienen que tener hipertensión. Ser hipertensos. Ser hipertensos, ¿sí?
Y que además hipertensos. concurran al Hospital Centenario Sí, de acá de Gualeguaychú. recuerden que hipertensos tienen que poner entonces que se considera hipertenso, mayor a, Ah, sí, ¿sí? sí, Bien. sí. Sí. Y asistan a ¿sí? Y además, chicas, lo más importante, Sí, que estén en tratamiento con los fármacos que ustedes quieren, Sí. porque si no, no les serviría como unidad de análisis, ¿no? Sí. ¿sí? Sí. Esa es una manera. La otra forma de redactar es directamente decir, el grupo de estudio quedará constituido por ancianos directamente, ¿sí? Hipertensos, que estén bajo tratamiento con tal fármaco y que asistan a tal lugar. Esa es una oración, ¿sí? Son distintas formas de expresión. En los artículos, por el tema de los de espacio, ¿sí? Normalmente se arma una sola oración. Por otra parte, también hay que considerar otro aspecto, que es la exclusión, que ya explicamos, que los criterios de exclusión no es lo contrario de los criterios de inclusión, ¿sí? Entonces, vamos a poner que los pacientes que serán excluidos, bueno, qué feo. Los pacientes, vamos a poner excluidos, vamos a hacer así, serán, ustedes dirán, ¿cuáles son? Recuerden que hay algo clave que se excluye cuando no dan su consentimiento de participar en el estudio. Serán aquellos que no den su consentimiento en participar en el estudio. Ese puede ser uno. No es lo contrario, que no seas anciano, que no sea hipertenso, que no haga el tratamiento. Eso no. ¿Mm? Eso ya está definido en criterios de inclusión. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, eso sería el primer punto, o sea, 3A. Vamos a volver voy a compartir. Acá, ¿se ve? Sería el primer punto que tiene que ver con el reconocimiento asociado con la población, unidad de observación o análisis. En realidad nosotros estamos mencionando la comunidad de análisis. En el caso que tengan que trabajar con muestra, o sea que ustedes no trabajen con población, van a escribir o expresar un párrafo, pero que ya tiene que ver con la técnica de muestreo. Ustedes eso lo Profe, saben. Sí. mirá que no está presentando. Ah, Por lo menos yo no veo. no, porque no le puse. Compartir. Gracias. Ahí está. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí. Disculpen. Entonces les decía que el primer punto que tiene que ver con lo que es la unidad de análisis o de observación es redactar los criterios de inclusión y exclusión. El segundo punto, el segundo aspecto, tiene que ver con que si ustedes deciden trabajar con muestra, en ese sentido van a tener que especificar qué técnica de muestreo van a utilizar y el tamaño de la muestra que van a usar. Esto creo que ustedes lo saben y sobre todo si están dando lo que están, digamos, en la otra cátedra ay, se me fue, Ale. Diseño de experimentos. Eso, gracias. Se me fue la palabra. Entonces, ustedes saben que hay
técnicas de muestreo que son aleatorias, ¿sí? O mejor dicho, probabilísticas, cuando utilizamos un muestreo aleatorio, y están las técnicas de muestreo que son no probabilísticas. Es decir, esto hay que especificarlo por qué es tan importante. Porque si utilizamos la primera, ¿sí? Probabilística, nosotros en este caso podemos hacer estimaciones hacia la población. Mientras que si utilizamos la segunda, que es no probabilística, nos debemos quedar con los resultados obtenidos en ese grupo de estudio. No podemos estimar, ¿sí? Es decir, no es que uno sea mejor que otro, porque muchas veces no se puede aplicar esta técnica de muestreo probabilística, que es la selección aleatoria de las unidades de observación, y hay que acudir a la segunda, ¿sí? Lo que sí tenemos que saber que podemos estimar cuando estamos trabajando en una situación probabilística y no podemos estimar cuando estamos en la segunda situación. O sea que simplemente nos quedamos con los resultados del grupo de estudio. Y si se llega a dar el primer caso, acá, ¿sí? Entonces vamos a tener que calcular el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se calcula cuando trabajamos con técnicas de muestreo probabilística. Entonces, ¿cómo redactamos esto? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que no podemos trabajar con la población, por lo tanto vamos a trabajar con muestra. Entonces, en ese sentido, vamos a colocar que por razones de factibilidad o de viabilidad se trabajará con una muestra, ¿sí? Entonces, esa muestra será de tipo probabilística o no probabilística y el tamaño de la muestra de tanto. Esto hay que calcularlo estadísticamente, por supuesto, ¿sí? Entonces, ¿se entendió cómo abordar este tema de población muestra, que es el tercer punto? Sí. Una parte tiene que ver con la identificación de la unidad de análisis y la otra parte tiene que ver con el trabajo con muestras, ¿sí? Cuando trabajamos con población, esta segunda parte no la consideramos, por supuesto, ¿sí? Preguntas. ¿Vamos bien? Sí, bien. ¿Ok? Bueno, cuarto punto. A ver, que voy a borrar esto que quedó escrito. Bien, el cuarto punto es el famoso punto de la operacionalización de variables que ustedes hicieron. Esos cuadritos que estuvieron haciendo van expresados en este punto, que tiene que ver con todo digamos, la conceptualización de la variable que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra operacionalización en este lugar. La variable de estudio, los aspectos, las dimensiones, creo que esto no tengo que explicar mucho porque hablamos toda una clase sobre este tema, los indicadores, ¿sí? Y lógicamente tienen que tener coherencia con el objetivo general y los específicos, ¿sí? Porque si acá aparece una variable que se llama adherencia, en el objetivo general tendrá que aparecer la palabra adherencia, ¿sí? ¿Está? Y si en la dimensión de la variable adherencia, a ver, que me ayude el grupo, alguna dimensión, un aspecto de adherencia que pusieron. Profe, ¿podés repetir eso? Sí. ¿Qué quiere decir esto que está abajo, la parte inferior? A ver, vamos a poner ahí. Ahí, esto. Coherencia con objetivos general y específicos. Esto quiere decir que si la variable es adherencia, en la operacionalización yo puse adherencia a un determinado fármaco, ¿sí?
En el objetivo general tiene que aparecer la misma expresión, adherencia a un determinado fármaco. Si operacionalicé determinantes del dengue, en objetivo general debe aparecer esa misma expresión, ¿sí? Ahora, en los específicos, ¿se acuerdan cómo armábamos los objetivos específicos? Usábamos las dimensiones o aspectos y los indicadores. ¿Recuerdan eso? Sí. Bien, entonces, por ejemplo, para el grupo de adherencia, ¿qué aspectos habían considerado o dimensión? La edad. La edad. Entonces, un objetivo específico tiene que hablar sobre la caracterización de la edad. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Qué otra dimensión? También pusimos lo del sexo, si era femenino o masculino, Sí, que que ahí se también lo podría hacer pusimos, como uno lo solo. pusimos juntos. Sí. Claro, exacto. Bien. Es decir, que lo que está escrito en los específicos, allá en la primera parte, tiene que tener coherencia con la dimensión y los indicadores que van a poner acá en la operacionalización. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Es decir, Sí. si en la operacionalización figura edad y sexo, ¿sí? Tiene que haber un objetivo específico que diga caracterizar la edad y el sexo de los ¿sí? A ver, en cada uno de los temas de ustedes, a ver si se hallan en este punto. ¿Vamos bien? Hay un silencio que me asusta. ¿Vamos bien o están buscando lo que hicimos en la clase de operacionalización? Los dejaste atónitos, Sí. Silvia. Díganme si no, más o menos, tengo hambre, tengo sueño, algo. Vamos bien. Hablaron dos a la vez, no escuché. No, bien, bien, bien. ¿Bien, bien? Bueno, muy bien. Si ustedes observan esta diapositiva, acá dice identificación de la variable 1, ¿sí? Que es la variable en realidad o las variables más de estudio que están en el objetivo general. Esto que está acá, ustedes ya lo saben, cuando ponen la definición tienen que poner la cita bibliográfica, eso también ya lo conversamos, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué en este cuarto punto aparece un cuarto punto, es un cuarto punto dividido, variable 1 y variable 2, ¿sí? En realidad nosotros, a esto yo lo voy a dejar que ustedes en todo caso tomen nota, pero no hemos hablado de qué significan variables confusoras o variables de control, ¿sí? Así que eso, que tienen que ver, o sea, una estricta relación con los criterios de inclusión. Es decir, son todas las variables que yo sé que si yo no los, digamos, no las considero, voy a tener resultados espurios, es decir, resultados que se van mezclando por otras razones que no son la que yo quiero estudiar, ¿sí? Pero esto lo vamos a dejar, digamos, en espera hasta que podamos dar variables de control, ¿sí? Muy bien. Vamos al punto 5. Es probable, Ale, que hoy no terminemos con toda la guía, o doy toda la guía y después vemos los temas que faltan. Si querés, vamos viendo. Bien, vamos con la guía, si pueden ir escribiendo, ¿te parece? Sí, sí, sí. Ok. Bien, el punto 5. Métodos técnicos y operativos. Hay una característica de los estudios cuantitativos, que, bueno, Alejandra se los dijo cuando dio todas las características de este tipo de estudios, allá ya hace unas clases atrás, es que estos estudios son, o sea, deben ser
reproducibles, ¿sí? Un estudio, para que yo lo pueda reproducir, tiene que tener todos los pasos que llevaron, digamos, adelante los investigadores para poder cumplir con el objetivo. Más allá de identificar las variables, de decir cómo las medimos, qué aspectos, ¿sí? También tenemos que contar cómo lo hicimos a campo. A campo significa, o en el laboratorio, cómo me encontré con el paciente y cómo llegué a él, cómo le pregunté, ¿sí? Porque, a ver, no es que yo me voy a encontrar con un paciente y sin decirle buenas tardes empiezo a hacer una serie de preguntas. Entonces no voy a lograr la confianza de la persona para que me dé información fidedigna, ¿sí? Entonces hay que escribir los aspectos operativos. Esto es una guía porque, yo les comento, hay diagramas que se usan para explicar el tipo de diseño, que eso también los vamos a ir viendo luego. Para aquellos que hacen actividades de laboratorio, hay que comentar qué tipos de instrumentos utiliza, qué técnicas de laboratorios, ¿sí? Qué tipo de mediciones, pero en este caso no serían los trabajos de ustedes. En el trabajo de ustedes, en el punto 5, sí es importante lo que tiene que ver con los métodos operativos de campo, ¿sí? En los que vamos a redactar dos aspectos. Una que tiene que ver con los instrumentos de recolección de datos. ¿Qué tipo de instrumento voy a utilizar? ¿Un cuestionario? ¿Una entrevista? ¿Una escala? Ya vamos a hablar de instrumentos, ¿sí? Entonces acá, en el primer ítem, lo que ponemos es que la recolección de datos se llevará a cabo con la aplicación de, y vemos qué tipo de instrumento. Lo repito, la recolección de los datos, de la información, como ustedes quieran expresarlo, aunque para una, digamos, vamos acá, en el punto C1, para un enfoque cuantitativo estamos hablando más de datos que de información, ¿sí? Entonces, en el punto 1 vamos a colocar que la recolección de los datos se llevará a cabo con la aplicación de un instrumento de tipo, y cuando demos instrumentos de recolección de datos, le van a poner el nombre metodológico, ¿sí? Es decir, que acá va un nombre estrictamente metodológico que tiene que ver con el instrumento de recolección de datos. Ese sería el primer punto. El primer punto es decir, ¿qué instrumento voy a utilizar? También puede pasar que además de un cuestionario tenga que utilizar un tensiómetro, porque si no estoy seguro, o sea, sé que son hipertensos, pero ¿qué nivel de hipertensión? Por ahí les tomo la tensión arterial, es un ejemplo. Entonces, también el tensiómetro es un instrumento para la recolección de datos. En el segundo punto, que lo voy a escribir acá abajo, en el segundo punto, lo que vamos a expresar son las acciones para acercarme al paciente, al individuo, a la unidad de análisis que me interesa, ¿sí? Entonces ahí vamos a poner que los pacientes, o lo que ustedes quieran colocar, serán abordados, ¿sí?, en el consultorio tanto
y todo lo que tenga que ver, tiqui, 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 con el encuentro con el paciente. ¿Cómo es el encuentro con el paciente? ¿Por qué? Porque yo tengo que crear un ambiente agradable en el sentido de que el paciente pueda brindarme información fidedigna y se sienta cómodo, ¿sí? Entonces, hay cuestionarios que no son difíciles de aplicar, como por ejemplo el caso de, no sé si no, el caso de adherencia, por ejemplo, puede ser un cuestionario donde hay que crear un ambiente de confianza. ¿Por qué? Porque más de uno no va a querer decir que no tomó la medicación. ¿Y cómo van a lograr ustedes a llegar a esa verdadera información? ¿Sí? Lo mismo cuando estamos trabajando con indicadores de sensibilidad social, adicciones, alcohol, ¿sí? Hay que realmente, este punto tiene importancia porque las acciones operativas para llegar a la unidad de análisis tienen que ser muy estrictas en el sentido de crear un ambiente de confianza, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Por ejemplo, en el caso de dengue, ¿están por ahí? ¿Dengue? Sí, sí. Bueno, imagínense ustedes cómo van a abordar a las personas que tengan, no sé si son las que tienen dengue, si el criterio de inclusión es que tenga dengue, me parece que sí. Sí, sí. Bien. Si esa persona estará realmente conforme en decirles lo que tienen y no tienen en su casa, o tendrán que ir, eso lo van a tener que pensar, o tendrán que hacer una visita, como lo hace, en realidad los centros de salud lo hacen, a, digamos, en comunidad a las distintas viviendas y observar. Es decir, ¿qué es más fácil? ¿Observar o preguntarle a la persona, ¿tiene cacharros en su patio con agua? Y es más fácil hacer una encuesta, pero por ahí, si no te dicen la verdad, omitís información, Exactamente. ¿o no? Entonces, fíjense que en ese caso, como ustedes van a estudiar los determinantes, tienen que plantearse, aunque no van a salir a ejecutarlo, pero lo tienen que plantear bien. ¿Qué es? Es decir, ¿cómo voy a lograr el dato con mayor certeza? ¿Preguntando o bien visitándolo y observando? Pregúntense eso, sobre todo si los determinantes son determinantes ambientales, por ejemplo, es decir, que tienen que ver con las condiciones del hábitat de esa persona, y yo creo que se va a lograr una mejor información, como lo están haciendo los centros de salud, yendo al lugar y ver y detectar los problemas que hay, ¿sí? Claro, Sí, perdón, sí, sí, porque sí. son temas medio sensibles, ¿no? Si no es como, según cómo uno estructura la pregunta que se le hace, por ejemplo, en una encuesta, la persona puede sentir como, te enfermaste porque hiciste todo mal. Entonces seguramente es medio como